Estamos en un momento del tiempo, de la historia de la humanidad, que quizás para muchos ya es evidente que necesitamos un cambio radical. Frente al mundo en crisis, un mundo como vemos acá que está derrumbado, estamos necesitados de un cambio de visión. Y una de las ideas que trae este cambio de visión es que no vamos a poder cambiar todo lo externo de la vida que no nos sea cómodo y que no nos produzca felicidad. Sino, y esta es una idea bastante nueva, sino que la clave está en cómo percibimos nosotros el mundo. Ahora, frente a esta idea de cómo lo percibimos, en general, una persona que no está familiarizada con las ideas acerca de la percepción y de lo psicológico, va a decir, el mundo lo percibimos según nuestros sentidos, cómo lo vemos. Si no lo vemos muy bien, nos ponemos anteojos. Pero en realidad hay otro tipo de anteojos que necesitamos, ¿sí? Porque al hablar de la percepción, son los pensamientos, los sentimientos que tenemos acerca de la vida. Estos pensamientos y sentimientos que tenemos acerca de la vida tiñen nuestra percepción, colorean cómo vemos las cosas. Y uno de los temas que podemos ir observando, si empezamos a practicar cierto grado de autoobservación, es que somos muy maquinales, que nuestras reacciones son muy maquinales. Entonces, vamos a empezar a trabajar cuando nos demos cuenta de eso, sobre cómo reaccionamos. Dejar de reaccionar como máquinas. Hoy estamos en el mundo de la IA o AI, ¿no? En inglés o en castellano, de la inteligencia artificial, y estamos rodeados de máquinas, prácticamente todo es máquina. Nosotros acá para filmar este video tenemos un montón de máquinas. Hay sí gente que produce y demás, pero además hay muchas máquinas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máquinas alrededor nuestro. Sí. Para poder sacar adelante algo. ¿Y una máquina cómo funciona? Una máquina funciona según su programación. Una máquina no innova. Ya está predeterminado. ¿Y qué sería el innovar profundamente, ¿no? Porque uno va a decir, no, pero puede haber un robot que aprende y que innove, ¿no? Porque esta está la idea que se está difundiendo, que los robots pueden aprender e innovar. En realidad va a funcionar el robot en base a lo que tenga como permitido de opciones. Hay una cantidad de opciones que tiene y esas opciones va a reaccionar y las puede mezclar en miles de formas, no infinitas. Estos conceptos que se hablan infinito. Pero ¿podemos los seres humanos no reaccionar como un robot programadamente? ¿Cómo se haría esto? ¿Cómo se podría hacer? Primero también tenemos que, como estamos rodeados de máquinas, no considerar que estas máquinas realmente pueden hacer una innovación verdadera, sino dentro de las opciones que se le ha puesto, dentro de su menú, dentro de lo que se le ha cargado como información. No va a tener un límite, no va a dejar de ser máquina. Pero hay teorías psicológicas más espirituales, no mecánicas, que plantean que el ser humano puede realmente ser creativo, puede tener una forma completamente nueva, inesperada, de reaccionar. Vamos a hablar de esa posibilidad. Y algunas ideas que nos pueden ayudar a llevarnos al próximo nivel. Quizás mantengamos algo de maquinal, pero podemos incorporar nuevas reacciones que nos pueden dar libertad. Vamos a hablar acerca de eso, de cómo no reaccionar como máquinas, pero primero nos tenemos que dar cuenta que estamos reaccionando como máquinas. Pienso que nos damos cuenta en los demás muy fácilmente, cómo el otro reacciona según sus hábitos, pero raramente lo observamos que nosotros somos también iguales. George Ivanovich Gurdjieff, creador de la psicología del cuarto camino,
que enseñamos en nuestra escuela, en grupos prácticos de trabajo, donde trabajamos sobre nuestra mente para lograr una mente más estable, más equilibrada, más plena, mindfulness. Y también trabajamos con las ideas del psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Habló y dijo que somos como máquinas. Enseñó. Hace un siglo enseñó esto, más de un siglo, ¿no? Ya hace como 110 años que su enseñanza vino acá a Europa y después a América y empezó a hablar esto del hombre máquina y la mujer máquina, que no innova, que repetimos siempre lo mismo en hábitos. Dijo muchas veces, si tenemos que definirnos a nosotros mismos, contamos el conjunto de hábitos con el que nos hemos identificado. Vamos a hablar de todos estos temas. Es posible reaccionar de otra manera y trajimos una cita también del Evangelio, ¿no? Donde Cristo plantea una nueva forma de reaccionar y está vinculada al amor también. Así que vamos a hablar de todo esto y quizás os sirva y quieran unirse a nuestros grupos de trabajo, donde estamos intentando formar un grupo humano donde haya más libertad psicológica, más libertad interior. Sí. Sí. Bueno, justamente en relación a este tema, y como bien explicaba recién, Gurdjieff planteó la idea de que los seres humanos somos como máquinas hace más de 100 años. Sí. Y uno de los temas fundamentales es, bueno, se dice que somos como máquinas, ¿cómo es una máquina? Y evaluar en lo cotidiano y ver si realmente uno funciona o no como máquina, ¿no? ¿Qué caracteriza a una máquina y en qué nos podríamos diferenciar nosotros? Bueno, hay una psicología que llamamos la psicología conductual, behaviorism, esa de Pavlov, Skinner y Watson, que hablaban del reflejo análogo condicionado. Sí. ¿Cuál es el ejemplo típico que da eso, no? Bueno, el ejemplo típico que se da es se llama el perrito de Pavlov, que básicamente es un experimento que se hizo en su época, mediante el cual se dan cuenta, y esto era básicamente un comportamiento de estímulo-respuesta, ¿no? Básicamente lo que se estudiaba y era básicamente que cada vez que alimentaban a este perro hacían sonar una campana, si no me equivoco, y después de varias veces que se repite este proceso, que se lo alimenta y se suena una campana en simultáneo, cuando hacen sonar la campana, el perro ya empieza a salivar esperando el alimento, ¿no? Entonces ahí encontramos esta reacción autónoma o mecánica. Hoy se hacen estudios en relación a esto que decís vos del cerebro y con los aparatos estos de medición, estos tomógrafos, se ponen acá sensores en el cerebro, se identifica que en general están siempre frente a estímulos, siempre están los mismos caminos y las mismas conexiones de las dendritas, ¿no?, en el cerebro y que otras áreas no se activan. Claro, como general. que uno recorre siempre los mismos caminos neuronales, podríamos decir, ¿no? Dicen eso, ¿no? Sí, esto está descubierto. ¿Y cómo se hace nuevas sinapsis? Sinapsis que se recorre un nuevo camino. Siempre voy a casa por el mismo camino y siempre mi mente va por el mismo camino. Y vos decías, ¿cómo podemos ver esto de que somos como máquinas? Sí. Vos dijiste cómo es una máquina. Cómo es una máquina y cómo vemos que nosotros nos comportamos como máquinas y bueno, y la posibilidad también de dejar de serlo, ¿no? Totalmente. Y hay también un aprender maquinal. También. Ojo, porque también se habla de eso de los robots que aprenden. Bueno, una máquina en principio es algo que ya tiene un programa, Sí. ¿no? Y ese programa funciona en automático. Cuando le llega electricidad a la máquina o combustible, el que sea, puede ser energía atómica, energía eléctrica, que es lo que alimenta las máquinas, o una pila, una batería, la máquina, cuando la activo, la enciendo, empieza a funcionar. Sí. La tengo que encender. Y empieza. Todo lo que tiene en su programa es lo que va a realizar. ¿No es cierto? Bien. Entonces acá tenemos varios factores. Eso es una máquina, no va a innovar. No. Claro, lo que pasa es que para nosotros puede ser innovación porque no sabemos todo lo que es capaz esa máquina, que eso le pasa a la gente con la computadora. Se queda maravillado porque no sabe
que todo eso es programación, está programada la máquina así. Entonces se confunde y atribuye que hay una inteligencia creativa ahí cuando no la hay. ¿No? Entonces, en un nivel, los seres humanos tenemos eso en común con las máquinas. ¿Por qué lo tenemos en común? Recuerden que la máquina es una creación de la mente humana, no de la mente consciente humana. Es una creación, cuando decimos una creación humana, no necesariamente que sea consciente ni siquiera el creador de la computadora en todas sus implicancias, pero sale de la mente la estructura de todo lo creado. Entonces todos estos robots y todas estas máquinas fueron creadas por la mente humana, más allá de la conciencia del ego. Ni siquiera los inventores pronosticaron todo lo que iba a pasar y todo lo que puede pasar con las máquinas, porque está creado por la mente inconsciente, dice Jung. Jung llama el inconsciente colectivo, una mente que supera al creador. Nuestras creaciones nos superan. Una forma muy práctica de ver eso son los hijos. Sí, físicamente salen de nosotros, del varón y la mujer, del padre y la madre. ¿No es cierto? Sí. Pero luego sale de esa creación, no es idéntica a nosotros, ni es idéntico ni siquiera físicamente. Hay algo extra, ¿no? Pero que sí salió de nosotros, la parte física, que tiene su propia inteligencia y su propio funcionamiento. Así que esto algo parecido pasa con las máquinas. Las máquinas son creaciones humanas, como un libro lo es, y no sabemos todos los efectos que eso va a tener. Así que hay varios factores acá. Pero no quiere decir que no sea algo mecánico. Por ejemplo, a nivel del cuerpo, papá y mamá, el óvulo espermatozoide se mezclan y producen un hijo. Sí. ¿Sí? En la parte física ya es un programa muy estricto y no se sale de ese programa físico. Lo físico siempre es muy mecánico, no malo, ¿no? Entonces, ese hijo nace, se va a enfermar un día y va a morir, igual que nosotros. Eso es el programa físico de todo lo físico. Todo lo físico tiene ese programa, eso es muy concreto. Pero hay otro nivel que no sea físico, donde podemos escaparnos de eso, salirnos de eso. Todas las enseñanzas espirituales sostienen que sí. No de lo físico es siempre así. Es como unos robots. Pero en el humano hay algo más que lo meramente físico, y eso es lo que hay que indagar e ir descubriendo, y eso nos va a permitir, ese algo más, reaccionar de otra manera. Cada vez más personas se encuentran insatisfechas con la vida que están viviendo. No encuentran un sentido en lo que están haciendo. No ven un futuro claramente. El pasado muchas veces es una carga, o el pasado no los ha dotado, provisto de lo suficiente, no le ha dado las suficientes herramientas para sentirse plenos en el presente. ¿Cómo lograr que nuestra mente esté plenamente en el aquí y en el ahora, sin ignorar nuestra historia, pudiendo comprenderla y pudiendo proyectarnos al futuro en equilibrio, en armonía y hacia una vida más feliz? Hace 60 años, nuestra escuela, en la Escuela Aztlán, nuestro director, el filósofo León Azulay, descubrió que la llave maestra a todos los problemas humanos es el conocimiento profundo de la mente. Esta no era una idea nueva. Ya ustedes quizás la han escuchado. Hace más de 2500 años, Sócrates dijo: conócete a ti mismo y conocerás a los demás, al universo. Pero vino una nube de olvido en la humanidad y esto se dejó de lado. Sí, hemos conquistado el mundo en muchos sentidos. Probablemente, quizás en el futuro, pueda haber viajes a otros sistemas, o quizás no. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nuestra mente? ¿Somos capaces de controlar los mecanismos de nuestra mente, nuestras emociones, los pensamientos?
¿Tenemos una relación sana con nuestro cuerpo? Nuestro director descubrió que era imprescindible entonces conocer la mente en profundidad. Empezó a estudiar a aquellos que se habían dedicado a ello, entre ellos Carl Gustav Jung, George Ivanovich Gurdjieff, creador del sistema del cuarto camino, y también estudió las filosofías de Oriente y Occidente. Elaboró a partir de ahí una síntesis, un método que ayudó hasta el día de hoy, ya hace 60 años, a miles de personas, hoy más de 500.000 de personas nos siguen, a descubrir un profundo sentido en su existencia y a conocer su mente y a controlar lo que podemos controlar de nuestra mente. Porque hay cosas que están más allá de nosotros y de eso no nos podemos ni ocupar y no nos deberíamos tampoco preocupar. Vamos a enseñar en nuestros grupos, estamos trabajando ya con muchas personas en lograr un conocimiento cabal de nosotros. Cuando eso lo alcanzamos, empezamos a corregir aquellos que nos produce sufrimiento y dolor. Esto se ve reflejado de modo práctico en nuestras relaciones, en nuestra vida con el trabajo, con nuestra profesión, en cómo llevamos a cabo la profesión o el trabajo que estamos haciendo o el que podemos llegar a tener mejor que el actual. Todo eso logra este sistema de un modo muy eficaz. Los invitamos a estudiar en nuestros grupos de práctica y de estudio de las enseñanzas milenarias de la humanidad que hoy cobran nueva vida a partir del método Aztlán. Los esperamos, aquí abajo encuentran toda la información para poder anotarse y participar de esta masa crítica de la humanidad que está encontrando el sentido interior a todo lo que sucede. Porque el sentido no lo podemos encontrar en las cosas, sino en el centro de nuestra conciencia. Y para eso necesitamos aprender a estar en el aquí y en el ahora, con una visión hacia atrás y hacia adelante más clara. Los esperamos.